Ahora sí, Ahora perfecto. sí, ya, perfecto. Bueno, Un completo hacker. No sé qué hiciste. Anonymous, Anonymous nos va Ah, a no, copiar. claro, Anonymous, ahí. Ahorita que Maestro, está de moda. un gusto tenerte, que hayas aceptado la invitación. No, Muchas no, gracias por gracias a ti. sumarte. Gracias a ti Y por el bueno, espacio aquí. arranquemos entonces. Sí, hoy está, siempre parto preguntando lo mismo y creo que no es menor. ¿Tu familia está bien? ¿Tu gente? ¿Cómo está todo por allá? Hasta ahora en la familia, pues todo bien. Hemos tratado de, pues, de ir sobrellevando esto de la mejor manera. Y sabes, tomando Claro. todas las medidas que han recomendado y todo eso. Y pues todo bien, todo bien. ¿Y ustedes por allá, qué Bien. tal? ¿Cómo va todo? Bien, 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 por suerte, como igual, lo mismo, tomando las medidas, siendo súper precavido, Sí, sí. pero nada, la situación es bastante incierta, así que nada, pero nada, cambiemos de tema y arranquemos, ¿qué te parece? Ahora que Perfecto, ya adelante. se ve genial. Bueno, maestro, estaría lindo que como a modo de presentación nos digas de dónde vienes, de qué región, de qué lugar, y así arrancamos con una serie de preguntas, ¿te parece? Claro, claro. Pues yo soy de México, soy de un estado que está al sur del país. El estado se llama Guerrero. Esto porque hubo un general que así se apellidaba, se llamaba Vicente Guerrero, y en honor a él, que es de este estado, se le puso el nombre de su apellido al estado. ¿No? Fue muy importante, fue el consumador de la independencia del Ok, país y pues es eso, el por qué el nombre del estado. Y dentro del estado están 8 regiones. Está la zona centro, está la zona norte, toda la costa que se divide en 3 partes, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, que es uno de los lugares más representativos, yo creo también. Y estamos, te digo, la zona norte, está la zona de la montaña, que es de donde yo soy, la región de la montaña, ok. que está dividida igual en 2 partes. Una es la montaña baja, la montaña alta. Yo soy de la montaña alta, que al final de cuentas es la misma región, simplemente por cuestiones, ya sabes, meramente políticas. Y pues nada, es eso. Yo soy de acá y pues me he dedicado a la guitarra ya desde, ¿qué te digo? Ya alcancé el tercer piso, como dicen, ¿no? Ya, ahora, Entre 10 y 12. pegado. Perdón, ¿me puedes repetir lo último que te habías quedado pegado? Ah, ok, que en la guitarra ya llevo alrededor de entre 10 a 15 años aproximadamente. Y pues empezamos igual de manera eh, empírica, de manera popular en la Claro, guitarra. El primer maestro que tuve no tiene mucho que falleció, él estaba enfermo ya de una cuestión muy, muy, muy difícil también, que es una enfermedad degenerativa como la diabetes, ¿no? Y claro. pero pues él fue el con el que me acerqué, yo tenía 15 años aproximadamente, y me acerqué a él, ¿no? Era el con el que pues uno podía aprender un poquito más de esta cuestión de la guitarra, y sabes, acordes, ritmos, Claro. este, cuestiones así, ¿no? Posteriormente, pues aquí de donde soy, empezó a haber cursos por las vacaciones de verano. Ok, Ya en este contacto ya pude yo acercarme más a la guitarra académica, a las notas, a la lectura, a la historia de la música, en fin, ya sabes, toda esta teoría que hay dentro de una formación más académica. claro, claro, claro.
Sí, sí, posteriormente ya hice, pues empecé a hacer mis estudios de manera profesional ya. Eh, Empezamos a querer aprender más. Cuando yo empecé, había una cierta incertidumbre, ¿no? Tal vez por parte de mi papá, quien fue el que me enseñó de cierta manera un disco de Andrés Segovia. Ok. Mi papá siempre ha tenido ese fin de escuchar mucha música, muchísimo. Gracias a él conozco discografías de música folclórica, popular, y en fin, Claro, un gran empecé a oyente el conocer hombre. mucho. Sí, sí, sí. Y él hasta la fecha, fíjate, cuando yo llego a tocar algo o en alguna presentación estoy estudiando o él está y me dice, oye, eso no, eso escucha mal. No, Claro, ¿por qué? Porque ha escuchado muchísima música mi papá. ¿No? Y eso quieras o no, tremendo, tremendo. te da cierto estatus para hacer como una crítica también, ¿no? Tú empiezas Claro, claro, sí. a ver que suena bien, que no, que hasta escucha donde me dice, no, está muy insegura esa parte todavía, ¿no? O sea, sí, él sin saber Claro, muchas claro. cosas, ¿no? Pero es más perceptivo, vaya. Qué genial eso, qué genial. Y fue ahí donde tuve el primer contacto, ¿sabes? Escuchaba las piezas de la guitarra clásica, que es por donde, pues ya sabes, la escuela empieza a inclinarte, a llevarte sobre el repertorio clásico y todo eso. Y pues de las primeras piezas que recuerdo de ese disco de Andrés Segovia estaba Capricho Árabe, Recuerdos de la Alhambra, en fin, Claro, todos los ¿no? temas como que estudian todos los guitarristas clásicos, básicamente. Sí, 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 La escuela prácticamente. misma en un disco, básicamente. En un disco, prácticamente, sí, 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 ¿no? Y fue ahí donde yo tuve ese contacto y fue impresionante porque, pues, yo de venir a solo hacer ritmos, acompañamientos y todo esto, a escuchar lo que se podía hacer más allá todavía con la guitarra, ¿no? Claro, en el formato más solista de la guitarra. Sí, sí, sí. Entonces fue una cuestión muy impresionante porque decía, ¿cómo con la guitarra se puede hacer eso? No, imposible, ¿no? Hasta llegué a pensar que eran dos, tres los que estaban tocando. Claro, sí. No, sí. Y te digo yo era un chamaco de 15, 16 años. Y, y este, y a partir de ahí empecé a seguir el camino en la guitarra. Posteriormente, que aquí es donde en pláticas que hemos tenido, te comentaba que yo tuve el acercamiento con un maestro que es chileno. Claro. El maestro Claudio Aburto, lo conocí cuando empecé a meterme ya a la escuela de iniciación para conocer más la guitarra. Ok. Y en este proceso, fíjate que es curioso, ¿no? En este proceso él me empezó a enseñar todas las bases, la técnica, muchísimas cuestiones, pero también me enseñó esta parte eh, muy musical, ¿sabes? Como no sé a qué se deba, pero lo que yo he notado y por lo que he conocido un poco con muchos compatriotas tuyos, chilenos, es que tienen esa cualidad, esa chispa muy musical, ¿sabes? Son muy musicales en exageración a veces. En la Sí, exageración. sí, sí, totalmente. Él te ponía, ¿sabes qué? Vamos a hacer este ejemplo, eh, un joropo, ¿no? Vamos a hacer un joropo. Bueno, y lo agarraba inmediatamente, sale, y los acordes así, paz, paz, y la melodía que escuchas, o sea, era muy hábil en esa parte, él como músico, ¿no? Y Claro. como guitarrista también es muy hábil. Y fue aquí donde empezamos a tener más contacto, tanto en la escuela y de manera social también. Nos hicimos muy buenos amigos y él trabajó en la universidad de acá, de Guerrero, y tenía a su cargo un ensamble de música latinoamericana, ¿no?
Por lo regular, siempre tocan música, ahora sí como se le conoce popularmente, música andina. Ok, Y ya sabes, El Cóndor pasa, Vírgenes del Sol, siempre las mismas claro. canciones, ¿no? Y lo que él tiene, y lo que siempre ha tenido, es que siempre su mayor influencia fue el Inti Illimani, fue el Quilapayún, fue el Illapu, fueron otras agrupaciones, y este formato de tener también a la mano la escuela de música o una formación académica nos llevó a poder lograr hacer pues lo que estaba entre nuestras manos, hacer música de estos grupos, o sea, copiarla y empezar a sacarla y todo eso, que no es nada fácil. Claro, claro. A comparación, y no es por hacerla menos ni que no tenga ningún valor, pero en la cuestión musical, la estructura que tiene todo esto, es complicado el juego a dos Claro, está como quenas, más elaborado en ese sí, sí, sentido. sí, totalmente, totalmente más elaborado y por ahí empezamos a tener este contacto, ya sabes, hasta terminologías chilenas, ciertas comidas, muchísimas cosas, ¿no? Hasta que llegamos a un punto eh, donde yo te comentaba que él me decía, no, es que por lo regular acá en el estado de Guerrero, eh, que ahorita estaremos hablando de eso, la chilena guerrerense, que llegó en 1822 aproximadamente, por influencias de la cueca chilena, de muchas embarcaciones que llegaron en ese entonces al estado, este, se surge este ritmo, que es la chilena guerrerense, y fíjate que ha habido muchísimas fusiones, muchísimo. Así que se desmenuzó todo lo que era originalmente y empezaron a cada quien a hacer su estilo, Claro. por así Se decirlo. generó un estilo ya totalmente diferente a lo que era la cueca chilena, Sí, reconocida sí. ahí. Y entonces con el maestro Claudio me empezó a decir, no, es que aquí hay un ritmo en México que se llama guapango. Está igual, 6 octavos, está siempre muy involucrado, ya sabes, con el tres cuartos. Entonces es muy parecido, ¿no? Pero simplemente tiene otras acentuaciones, es más lento. Y a veces muchos lo confunden al tocar en otros estados o aquí mismo en el estado se confunde y se toca como si fuera un guapango, pero más rápido, Ah, ¿sabes? ok. Sí, sí, sí. Entonces, la idea no era esa. Entonces, el maestro me dijo, en ese entonces, no, mira, esto es así, se mide así, los parones así, ve, y la cueca se hace de esta manera, así, así, así. Y los comparó, ¿no? Y los pusimos ahí sobre la mesa prácticamente, a ver, entonces, ¿cuál sería qué sería lo más cercano? Claro. Y entonces ahí empezamos a generar pues cierto debate, ¿no? Cierta hasta un caso ya así como de tesis para doctorado, Claro, claro, un estudio ¿no? ahí musicológico tremendo. Sí, sí, sí. Y que ya se ha hecho, ¿no? Ya se ha hecho por muchos historiadores. De hecho, hay un libro acá en Guerrero que está en las bibliotecas del gobierno eh, que se llama La Chilena Guerrerense. La chilena guerrerense. Entonces ahí abordan desde datos que han recogido y recopilaron hasta el año de 1990, ¿no? Desde aproximadamente los años 70, es un estudio de 20 años, imagínate. Claro, o sea, desde cuando se asentó el estilo y cómo se fue esparciendo a diversos lugares. Sí, y fue un estudio que lograron hacer en 20 años, o sea, recopilando Tremendo trabajo. información hasta, Tremendo trabajo. sí, imagínate, para tener un libro como de este vuelo, ¿no? O sea, Claro, claro. sí, sí, sí. Y es muy importante eso porque realmente ahí te das cuenta de la historia, ¿no? Lamentablemente no había ni escritura, ni forma de cómo grabarlo en ese entonces para Claro. saber cómo era lo más original, ¿no? Hay ciertas grabaciones de los años 70, 60, pero aún así ya es muy actual.
Ya es de ahí, Claro, de sí, esos sí. años hacia Más acá, moderno. es lo mismo, ¿no? No Claro. sabemos a ciencia cierta cómo lograron esa primer fusión o cómo era esa primer fusión. Jalil, Pero mira, media, ¿te parece perdón que te interrumpa, no, no, eh, si nos podrías tocar un ritmo, digamos, básico de lo que estamos hablando, de la claro, chilena guerrense? ¿Qué te parece? claro, claro. ¿Qué tal se escucha la guitarra? ¿Se escucha bien? Perfecto. Se escucha bien, Ok. la verdad, muy bien. Claro, mira, hay ejemplo, la chilena guerrerense, igual que en la cueca, platicábamos, hay ciertas cadencias que compartimos. Y bueno, mira, por lo regular, el ritmo que se toca es este. Es algo Eh, así, ¿ya? Mira, es muy curioso como la forma de tocarlo, porque, digamos, si escuchara solamente eso, hay mucha gente que toca la cueca chilena de esa forma, digamos, como de ese estilo, como popularmente, no sé si existe, esto tal vez lo estoy inventando, pero cuando estaba en Chile a eso le llamábamos tocar más picado. Más Viste picado, ok. que más picado, claro. Estás, resaltas mucho el chasquido, ¿no? Sí, Tac, sí, tacun, sí, tacun, sí. tac, tacun. Es eso. Cuando pasa eso, le llamamos más picadito, como que es más rítmico y lo tira más para adelante Sí, la sí, variante, sí. digamos. Y fíjate Es tremendo que eso. es que es una de las cuestiones que hablando de la chilena, por lo general en el estado somos muy enérgicos, ¿sabes? Tenemos un carácter de repente así muy pasional, si alguien se enoja tremendamente. Eso, Pateando sí, ¿no? puertas directamente, rompiendo Sí, guitarra. algo así, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en este tipo de música, como tú dijiste. Yo ahorita lo traté de tocar un poco para que se entendiera a todos los que nos están escuchando, Claro, pero más prolijito. sí, sí, pero esto se toca con una energía así, así reventando casi las cuerdas, ¿no? O sea, de la cuarta a la sexta se escucha más que las primeras, ¿no? Es muy Claro. tosco, por así decirlo, ¿no? Ese sería el término, es un poco más rudo el tocarlo. ¿Y a qué se debe también? Que en la costa llegaron muchos africanos, hay una población afromexicana eh, que pues quieras o no, influye en el carácter, en la forma, Claro. no sé, hasta el físico también, ¿no? Entonces, el modo el, eh, de tocarlo tiene que ver mucho, entonces, te digo, es muy tosco. En cambio, aquí al Claro. lado del estado, un estado vecino que se llama Oaxaca, también lo toca porque queda ahí colindancias, ¿no? Pero Ok. su estilo es más tranquilo, más estilizado un poquito. De Pero por aquí sí en es Guerrero, más lento, de tempo, digamos, es más lento. no tan lento, pero no son tan toscos, ¿no? No es tan Ok. picado tampoco el ritmo, como decías, ¿no? Y ejemplo, lo que decíamos hace rato, el guapango lo tocan de esta manera. Cosa que si le subimos el ritmo, se escucharía. Ya viste, entonces Claro, tiende ahí a está haciendo esto, confundirse. ¿no? Sí, Tac, sí, trrrm. sí. Totalmente hacemos esto, ve.
¿sabes? Esta cuestión de meter este dedo me quedó mucho por mi maestro Claudio, el de Chile. Porque cuando me empezó a enseñar la cueca era, Claro, ¿sabes? Era al ocupar abrir más se el extiende hacia los dos pulgar. lados. Sí, sí, y ocupar más el pulgar. Entonces eso me decía, esto te va a generar un poco de más comodidad y velocidad para el momento de estar tocando un ritmo popular también. Porque igual pasa en el joropo. Entonces, al momento de hacer los apagados siempre me quedó la costumbre de dejar el dedo hacia arriba, Claro, ¿sabes? Ahí listo para el ataque. claro. Te quedó la maña, como diríamos en Chile, te quedó la maña Sí, esa. quedó la maña ahí. Entonces, te digo, el guapango y la chilena, por estar pues muy parecidos, si tocamos el guapango más rápido puede que se confunda. Entonces, si ha habido, te Pero digo, te una hago una cierta... consulta. Sí, sí, dime. El huapango tiene una forma Sí, totalmente. Hasta en la y forma la de la... chilena también, ¿no? Sí, ¿O es más totalmente. Hasta libre? Ok. la forma de cantar, la forma de la instrumentación también, ¿no? Por lo regular, actualmente, la chilena en Guerrero se toca a dos guitarras, ¿sabes? Ah, ok. Uno hace la armonía y otro va haciendo los adornos, a lo que se conoce Ah, como ok. un Sí, requinto, sí, sí. ¿no? Dale, dale. Punteos y Entonces, melodías sí, ahí. sí, 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 que van Mira qué lindo. adornando. Y de repente una percusión, ¿sabes? En este caso a veces ocupan cajones, y que es lo más habitual, o si no, nada más las dos guitarras. Pero Cosa tipo que, cajón peruano, algo así, sí, algo exactamente. así. Pero Sí, distinto, sí. ¿no? No es el cajón peruano como tal. No, como tal, no. Ok. Pero, cosa que pasa con los mariachis o grupos que tocan guapangos, por lo regular, o sones, este, ellos sí llegan a ocupar otro tipo de instrumentación, ¿no? Entonces cada Que una cambia la tiene estética su... completamente del estilo. Sí, porque estamos hablando de que sí, el mariachi representa muchísimas cosas en la música y en la vida de los mexicanos, pero esta música que es pues prácticamente de un lugar que es más folclórica, tiende a ser un poco más apegada, tal vez, te digo, a lo originalmente que llegó. Claro, a la Y se raíz, dice, digamos. sí, a la raíz, totalmente. Entonces, hay cuestiones que pues también tuvieron que influir muchas, las cuestiones de los fandangos en España, ejemplo también. Claro. Sí, ¿no? Entonces, ejemplo, hay cuestiones que en los fandangos hacen, sí, hacen. Hay ciertas cuestiones que aquí en la música de Guerrero igual podemos ocupar esto de hecho, Claro. este extractito que estoy tocando es de un fandango de Santiago de Murcia, del Códice Saldívar número 4. Eso es de 1700. Antiquísimo, claro. Sí, 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 ¿no? Entonces, aquí en Guerrero hay una canción que se llama El Negro de la Costa y ocupa esto, Es algo. este recurso. Y la letra dice, soy el negro de la costa. Igualito, ¿sale? Entonces uno se da cuenta de las influencias que trae todo esto. Sí, totalmente. Tremendo, Y tremendo. un Bueno, montón de mira, variantes que surgieron. claro, eso quería consultarte, porque bueno, estuvimos hablando nosotros, tampoco esto es que, si bien es improvisado, igual tenemos algo de camino pisado, digamos, ya lo Sí, estuvimos sí, sí. charlando. ¿Te parece hablar un poco bueno, y también la gente muy bienvenida a hacer alguna consulta, tenemos al maestro aquí para preguntarle cualquier cosa, sobre las variantes, porque me mostraste un montón de videos y un montón de material donde la interpretaban de otra forma y tenía primero variedad de instrumentos y podríamos hablar eso, ¿no? De esas regiones que me enviaste y cómo varía un poco el estilo, ya sea en instrumentación o cómo la cantan.
Sí, claro. Ejemplo, esto que vimos es lo que más se toca en todo el estado, pero va más enfocado en la región de la costa, como hablábamos, ¿no? Eh, a la siguiente, ahora sí que la siguiente variante es en la región de donde yo soy, porque hay una colindancia, estás de cuenta, está aquí, estamos nosotros y la costa nos queda aquí, o sea, nos queda Claro, 3 horas, al ejemplo, ¿no? toque. O sea, está cerquita. Entonces, en la época de los años 50, 60 aproximadamente, se vino una oleada de música de viento, o sea, con instrumentos de aliento. Y aquí se Claro, de toca bronce. más eso, aquí se toca más eso, es una cuestión pues ya muy arraigada. La música que predomina es la música de estos instrumentos, aunque también se llega a hacer producción de guitarra y violín, ejemplo, ¿no? Pero eso ya es más actual. Eh, entonces involucraron estos ritmos ya conocidos, pero aquí es donde surge otra fusión, otro estilo, por las acentuaciones del canto. ¿Por qué? Ok, Porque en esta región de donde yo soy conviven tres lenguas originarias, que es el tlapaneco, el mixteco y el náhuatl, ¿no? Que son tres lenguas originarias del país. Entonces, por su manera de pronunciación, todos los fonemas y demás cosas que ocupan, eh, ya. entonces tuvieron que adecuarlo a eso. ¿Sale? No podían o no es que no puedan, sino que su misma acentuación de su lengua los llevaba a Claro, tener le que da otras cuadrarlo en otra posibilidades. forma. Sí, sí. Entonces, ejemplo, mm, aquí ya estamos hablando a veces de compases de 3 por 8, ¿sabes? Ok. Ya está un poquito más. O sea eh, que van a tierra machacando hoy siempre, ¿no? sí, sí, exacto. Por la cuestión, te digo, de la lengua y también por esta cuestión de tratar de imitar eso que decías hace rato, ese sonido picado siempre, ¿no? Entonces, Ujú. eso nos llevó a que nosotros tengamos este estilo y voy a tocar algo para ustedes, un breve, eh, una breve melodía que te la mandé, de hecho, en los videos que comentábamos, te la mandé. Se llama Amacacui, que quiere decir cuando yo me fui o cuando yo me voy del pueblo, Ok. ¿sale? Y pues igual, reiterar a todos los que nos están siguiendo y que se siguen sumando, si tienen alguna pregunta, algún comentario también, es bien recibido y trataremos de contestar todos. Sí, 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 tremendamente. Bueno, vamos a Adelante. escuchar esto y ya tú ahorita me vas a decir, igual, ahorita nos dicen qué tal. Dale, dale, dale.
bueno, algo cortito, pero Tremendo, tremendo. Una adaptación, porque ese tema es cantado, ¿no? sí, ese tema es cantado y con instrumentos de aliento y violines y en fin, ¿no? Eso de qué, Y de qué zona sería y qué nombre tendría ahí. de hecho, esta es de acá, de la región de la montaña. De- Pues se le conoce como música mixteca o chilena Mix, mixteca o chilena balseada. También tienden a darle cierto nombre a estas variantes. claro. Que es como un poco más pausado y va marcando más el 3. Sí, Pam, pam, ra, ra, sí. tan, Ah, como que va en ese, ¿no? sí, porque haciendo referencia a las bandas de viento, a la tuba que va marcando el bajo, siempre van. Y el acompañamiento que siempre suena tarara, ta, ta, tarara, ta, ta, Claro. Bien de ¿no? bronce, de pasacalles Sí, ahí. sí, sí, entonces es tratar de imitar eso de que hace el... Y en el ritmo aún lo tenemos, ¿no? Claro. Y es una de las variantes que surge a partir de la chilena. Volvemos otra vez a esa parte, ¿no? Tremendo. Bueno, también invitamos a la gente si tiene alguna duda. eh, Tenemos harto tiempo, así que la idea también es conocer un poco de tu música. Sí, Y sí. no sé, podremos ver si a la gente le interesa seguir hablando, podemos seguir con esto. Tenemos acá hay información para Pero rato, el maestro tiene ahí tiene los libros to- ahí adelante, lo está leyendo. no, ustedes no saben, pero aquí tengo todo anotado. Claro, claro, claro. Lo tenía bajo el brazo ahí. Aquí, Bueno, esperamos que la gente nos vaya comentando y no sé si te parece entrar un poco en tu obra, en tu música, en tu forma de interpretar. ¿Te ¿sabes? Sí, parece? sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Este, pues dentro de esto, una vez, fíjate que jugando, de cierta manera, cuando recién ingreso al conservatorio, con otros amigos de acá mismo, del estado de Guerrero, de otras zonas, decíamos, oye, ¿cómo escucharía nuestra música? Una versión seria, ¿no? Por así decirlo, una versión sinfónica, en una versión, ya sabes, ¿no? De escuela, un Claro. poquito Más más, docto, por llamarlo de sí, alguna sí, forma. ¿no? Y empezamos a jugar, pues, ahí echando relajo y platicando. Poníamos de ejemplo cualquier canción, ¿no? De acá, y cómo se escucharía, ¿no? Ya, cuando, como convivíamos, vivíamos juntos, y, y empezamos a medio jugar. Este, eh, Ahí mismo me di cuenta de todas las posibilidades que podíamos tener, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí que jugando entre pláticas, bromas y demás, surgió una obra que titulé Guerrero Suite, ¿no? A manera de que llevara el nombre del estado y llevara un nombre, pues Claro, como que serio, sea más ¿no? representativo del lugar. Sí, ¿no? Aunque sabemos que musicalmente hablando una suite tiene un montón de movimientos y cosas así, ¿no? Claro, Esta claro. tiene cuatro. De los cuatro, la idea era fusionar este folclore con la música académica, ¿no? Cómo llevarlo también a esas salas, como comentábamos. Y Claro, cómo surgió, formalizar el folclore, que es como el camino que sí, hacen sí, muchos igual. entonces, de esta manera surgió y pues totalmente empezó para mí un proceso un poco difícil tanto en la cuestión personal. En ese entonces hubo aquí en la casa pues ciertos sucesos, falleció una tía, mi mamá pues era su hermana, mi mamá cayó en una depresión ahí
pues un poco. Te me caíste, Jalil, de nuevo. ¿Alguien más lo ve o soy solo yo? Pero no ser solo yo. Ya regresamos. Ahora sí, ahora sí. Entonces, como te comentaba, fue una época un poco difícil en la casa. Claro. Mamá cayó en depresión. Fue un momento muy, muy, meditativo, por así decirlo. Fue qué vamos a hacer, qué es lo que sigue. Eh, entonces, pues nada, estaba yo pues un poco más sensible, perceptible a muchas cosas. Eh, Entonces, pues de la nada, ¿no? Recogí todo esto, empecé a jugar con la guitarra, haciendo ciertos ritmos, eh, como esos que hacíamos con mi maestro en la cueca, ¿no? Que hacíamos. Entonces, de esta manera yo empecé a jugar y empecé a buscar la manera de llevarlo a la guitarra, ¿sí? Entonces, posteriormente, como ya vimos ahora sí que la probada de, de la chilena, surge un movimiento que es como el que tiene más la representación, ¿sabes? Lo demás es la fusión de hacer un Claro. estudio, de hacer ciertas formas de la música y mezclarlos, ¿no? Sí. Se bordó, se salió, ¿no? De control, fue totalmente folclórico y fue la forma donde yo empecé a encontrar cierto estilo, cierto parámetro para después hacer más cosas también, ¿no? Entonces, este movimiento que vamos a hacer se llama el Ocaso del Sol. El ocaso del sol. Eh, es el último movimiento de la suite y aquí vamos a encontrar pues mucho esto del 6 octavos, de la música prácticamente folclórica, de ciertas curiosidades por ahí. Dale. Entonces, vamos a compartir con ustedes esta parte de la suite y espero que les guste. No sé, ahí a los que nos estén escuchando, sin miedo, pregunten, comenten. Para esta obra, fíjate, pasan ciertas cosas que a veces afinamos la sexta en re o cosas así, hay Claro. ciertas obras. Lo que yo hice fue afinar la quinta En sí. en sí. Y eso O sea, porque en pero ese entonces, para tenerlo al aire, ¿no? sí, para tenerlo al aire. Y esto porque en ese entonces estaba yo escuchando y tocando una obra de Roland Dines que se llama El sueño de Capricornio. Y tiene la Tremendo compositor. quinta, sí, sí, tiene la quinta en sí. Algo así O sea, te empezaba, queda, ¿no? al aire te queda un mi menor, ¿no? Sí, exacto. Entonces, vamos a tocarlo y esperamos les guste. Vamos, vamos, vamos.
Muchas gracias, muchas gracias. Y como Espero te que la digo, gente esté era aplaudiendo en sus casas. la cuestión es, era, bueno, y seguirá siendo esta búsqueda de tener esto muy presente. ¿Viste cómo es la fusión ahora de agarrar este ritmo folclore o este folclore y fusionarlo? Cosa que ya ha pasado acá en México con otros compositores. Eh, en otros estados, en otros tipos de folclore, pero no se había hecho como tal, con ritmos del estado de Guerrero, o no había sido tanta la cuestión para llevarla a la guitarra. Ok. Eh, Jalil, ¿te parece sí, si hablamos un poco del tema compositivo para esta obra en especial? claro, claro, Sí. claro. Todo esto. Mira, a mí como que me gusta meter mi opinión, no quiero hacer falta de respeto, al contrario, muy linda tu música. Pero va un poco por el lado de mezclar, de jugar con lo contemporáneo, de los planos, ¿no? Está muy presente esas dos cosas, Sí, de esas dos partes, de eso como bastante enérgico y después ese ambiente bien suave, esa espera constante. Está muy linda tu música. Podríamos hablar de eso, cómo abordaste primero la composición. Bueno, ya nos dijiste un poco de la quinta, perdón, en sí, que eso ya te llevaba sí, un poco para dónde ibas a guiar el tema de la música en los dedos, ¿no? Pero hablemos un poco sí, más de que nos cuentes tu obra y ver qué cosas salen ahí. sí, claro, mira, bueno, ahorita a todos los que están aquí, un saludo, nos están saludando, muchísimas gracias por sus comentarios. Y la cuestión es que yo he empezado a componer por estas cuestiones, te digo, de empezar a explorar, porque a veces uno se limita, ¿sabes? Uno se limita en la cuestión de seré bueno, no seré bueno, seré compositor o nada más instrumentista. Claro, Cuando a veces tenemos las cualidades todos y las podemos desarrollar de una manera increíble, ¿no? A veces no sabemos el compositor que puede existir dentro de nosotros y nos limitamos muchísimo, nos limitamos de una manera exagerada. Entonces, ¿cómo empecé a hacer mi música? Empecé a explorar estos cambios de la sonoridad de las cuerdas, ¿no? De la afinación, de poner la quinta en sí, de poner la sexta en re, cosillas así, ¿no? Y siempre fue el asunto de tener bien claro el estilo que yo quería agarrar. Ejemplo, que es difícil, ¿no? Que es claro. difícil encontrar un estilo porque de repente escucha uno cierta obra y dice, ¡ay, qué bonito, yo quiero componer así! Tal vez, ¿no? O a veces ya uno desde el inicio ya tiene bien claro, ¿sabes? Voy a explorar sobre esto y ¡pum! Se va uno. Ejemplo, yo tuve bien claro al principio, quería componer para guitarra. Y posteriormente surge esto de hacer el folclore y todo eso. Y a mí siempre me empezó a llamar la atención estos acordes de séptima, menor, de todos estos juegos, de salir un poquito de lo habitual, de que el acorde mayor o menor Claro. siempre, ¿no? Ejemplo, esa pieza que comentábamos de Dyens, quieras o no, eso de poner la quinta en sí, o sea, eso fue algo de lo primero que se vio, yo creo, con sus composiciones de nadie se había atrevido a hacer ese tipo de afinación en la quinta, ¿no? Siempre era o Claro, ponerla en sol y la sexta en re, ¿no? O claro. nada más la sexta en re. Siempre la mayoría de las obras eh, está ahora sí que la forma de crear las obras que encontramos para la guitarra. Entonces, a lo que voy te digo, siempre me ha gustado este juego de acordes, así muy calmados, Claro.
lo que por ahí vulgarmente se conoce como armonía jazz, ¿no? Como que Exacto. algunos la asignan para ese estilo y para eso nada más sirve. Entonces, fíjate que a partir de esa afinación de la quinta en sí, y la cuestión de tener la quinta en sí y el ritmo folclórico de mi estado, empecé a explorar un poquito más. Ya, ya ahora sí que pues haciendo otro tipo de cosas, también explorando otro tipo de cuestiones, como ejemplo estudios para guitarra, ¿no? O ciertas posiciones que sonaran ahora sí que muy, tal vez muy soñadoras, muy yaceras, muy de este estilo, ¿no? Pero un estilo, te digo, muy tranquilo. Entonces empecé a explorar, ejemplo, empecé a hacer cosas como esta de... Ejemplo, ya viste cómo va el... Claro. Entonces empecé a buscar ese tipo de cuestiones en la hora de abordar una composición. Y esto de manera muy intuitiva, porque te digo, yo me especialicé como instrumentista, ¿no? Nunca he tomado eh, ningún diplomado o curso o algo por el estilo en composición, ¿no? Pero sí me ha acercado a gente que compone eh, para guitarra. Uno de ellos el maestro Julio César Oliva, el maestro Ernesto García de León, incluso un amigo mío eh, que es de España, que se llama Eduardo Garrido. Con él dimos ciertas revisiones también, porque él sí se dedica netamente más a fondo a la cuestión de de la, este, de la elaboración de, de la composición, ¿sabes? Él Ok. ya te habla de tecnicismos muy exactos, muy precisos, de formas, de estructuras, de muchas de estas situaciones. Y eh, gracias a eso yo me fui dando cuenta hacia dónde, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué no es lo que hay que hacer? ¿Qué te puede funcionar más? ¿Qué no te puede funcionar? Porque a veces tiende uno a ser muy repetitivo, Claro. darle Sobre más todo con los fuego. recursos que más le gustan, ¿no? Trata de meterlos ahí, Sí, ojalá al totalmente. principio y al medio y al fin. Así que Sí, ya está sí, sí, listo. sí. Entonces uno a veces no tiene ni idea, ¿no? Y esto, para los que nos estén escuchando y lleguen a ver esto también, eh, siempre hay que buscar las opciones, ¿no? Y si tienes esta iniciativa de, oye, a mí se me ocurre hacer algo, que también los compositores pues tienen su, sus formas, su estilo, muchísimas cosas. Y eso es lo importante, ¿no? No quedarse con las dudas cuando uno quiere explorar. Y como te comentaba, o sea, el repertorio para guitarra se ha limitado. La guitarra de concierto se ha limitado mucho, muchísimo. Siempre son las mismas obras, siempre son... el, vas a un concierto y escuchas Scarlatti, vas a otro día al otro concierto y escuchas Scarlatti, ¿no? Y no, eso no Sí, quiere sí. decir que esté mal, simplemente que hay más obras de hasta de esos mismos compositores, ¿no? Si uno tocó una sonata en la de Scarlatti, el otro al otro día tocó la misma y eso nada que ver, Claro. ¿no? Es también no limitar, la guitarra se ha visto limitada en ese punto, desde mi punto de vista te lo estoy diciendo, Sí, sí. se ha visto muy limitado. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de explorar, aunque sea, si hay por millares de obras tanto de Bach, de Scarlatti, de Ponce, de un montón de referentes, compositores, Ah, pero siempre se enfrascan en las mismas, siempre la misma y la misma. Y parte fundamental de la composición de estos ritmos, ya hablando más expansivamente hacia Latinoamérica, pues tenemos a Agustín Barrios, tenemos actualmente para mí uno de los mejores que ha hecho esta labor de, este,
de esto de la fusión es Marcelo Coronel, que para mí es una cuestión tremendísima lo que hizo con el disco y el álbum de El Imaginario Popular Argentino, que es una cosa que de principio a fin está sublime, ¿sabes? Claro. Para También que eso es sigamos, un poco igual la búsqueda, ¿no? Sí, 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 perdón que te interrumpa, pero como que cuando uno quiere formarse como compositor, digamos, o está en busca de qué quiero hacer, o sea, mi música está en algún lugar, de tanto escuchar, empiezas como a ser un poco más selectivo y ahí es donde comienza claro, no eran estos nomás, y detrás de esto hay 8000 guitarristas que ya tenían muy claras sus ideas y estaban exponiendo mucho material musical. Y, y por ahí va, ¿no? Cuando uno se mete a esto de intruso, a tratar de exponer sus ideas, ahí es donde aparecen esto. Y coincido sí, sí, completamente que el repertorio se ha visto muy limitado, pero tal vez por ir a la segura un poco, ¿no? Como que, bueno, en vez de exponer mi sí, música, bueno, vamos con esto, es el final. Como que va sí, por ese lado, bueno. como buscando la aceptación, ¿no? De ahora sí, del gremio, del grupo de guitarristas a nivel internacional, pero nos olvidamos de esa parte que hay muchísima música que explorar aún, ¿no? Nos tardaríamos, no sé, unas 50 vidas tal vez para tocar todo el Claro, repertorio. ¿No? Hay muchísima música. E incluso otra de las cuestiones que podemos encontrar de los nuevos exponentes, por así decirlo, nuevos, o que a veces muchos desconocemos, está este cuate chileno, Chicoria Sánchez, ¿no? claro. Que hace unas Uno obras, de los casi mayores exponentes como del desarrollo de la guitarra chilena y sí, del totalmente. folclore. Es como, no, aparte es tremendo compositor, pero una persona muy estudiosa aparte y a veces cosas tan sencillas las enaltece de una manera como, a Sí, veces como, totalmente. no sé si coincides conmigo en esto, pero me pongo a escuchar muchos guitarristas, sobre todo jóvenes, y empiezan a tocar un millón de notas, pero a veces con tan solo tocar un par y lograr una sensibilidad es más que necesario, digamos. Sí, totalmente, ¿no? Por eso mucho se ocupa, no sé, allá, pero acá que se ocupa un término así de crear robots musicales, ¿sabes? Una cuestión así, que Claro, te digo, ya es más, no, y no digo que esté mal tampoco, pero ya es una cuestión más como deporte, ¿sabes? Voy claro, a claro, como correr 200 atleta de alto metros más rendimiento. rápido que tú, ¿sale? Claro, ¿No? sí, sí. Y no, por ahí no va la cuestión, también es esta, creo yo, explorar muchísimo. Eh, un saludo a Oscar, nos está viendo un amigo que está en San Diego, California. Uf, Este, él es un guitarrista que está difundiendo mucho la música del maestro Julio César Oliva. Y ese compositor mexicano también es una cuestión fuera de lo común. No se le ha encontrado, o no se le había encontrado, mejor dicho, como dónde ponerlo en el catálogo, ¿no? De estilos. ¿Por qué? Porque siempre ha estado con esta búsqueda, tiene un estilo claro. muy propio, su lenguaje. Maestro, Listo, estamos de listo. vuelta. Pues como seguimos en lo que estábamos, Adelante, adelante, adelante. Julio César Oliva se ha catalogado musicalmente, no por él, sino por otras personas, como neorromántico y neoimpresionista, ¿sabes? Pero su estilo de Julio César Oliva, él lo dice, mis maestros son eh, de la música popular mexicana, ¿sale? De los mariachis, del folclore mexicano. O sea, él se ha arraigado mucho a esta cuestión y también agarró eso y lo explotó, ¿sabes? Al Claro, máximo. tiene ya muy Aparte de clara que su herencia en el fondo. él es una cuestión fuera de lo común también. Es de esos compositores que tiene. Estamos hablando de un catálogo de 400 a más obras. O
sea, eso es de alguien que está muy, muy Claro, estás metido todos los días ahí sentado, y lápiz conociéndolo en en sí. mano y vamos. Sí, y conociéndolo más a fondo en pláticas y todo esto, nos comenta siempre que pues, en sus tiempos no había de que, ya voy a buscar la partitura en internet, ya mira, aquí está la quinta de Beethoven, ¿no? Claro, O la de Tchaikovsky o esto. Él agarraba, iba a la biblioteca y se pasaba horas ahí copiando, ¿sabes? Al grado que llegó de copiar, de decir un día, a ver, voy a poner de lado la partitura y voy a solucionar esto conociendo ya el estilo de Tchaikovsky claro. y lo voy a resolver. Resolviendo por sí mismo ya. Eh, y de un 100% un 80% era lo que le atinaba a lo que iba a hacer Tchaikovsky, ¿no? O sea, O se sea, el estilo lo tenía profundizó muchísimo. incorporadísimo. Sí, sí, pero muchísimo. Entonces estamos hablando de un sujeto que se ha leído miles y miles de piezas y las ha escrito, o sea, copiando y checando estilos y, en fin, es de locos eso. O sea, creo ahorita nadie lo haría, en verdad. Sería Claro. muy difícil encontrar a alguien así, ¿no? Que debe de Sí, haberlo. ¿no? Y es de una escucha, prácticamente tendrías que escuchar todos los días un estilo para primero tratar de entender las obras y después tratar Sí, de entender al compositor. O sea, hay dos planos completamente distintos y que es muy difícil acercarse a ellos. sí, totalmente. Y él empezó a hacer este tipo de cosas y hasta la fecha es uno de los máximos representantes de la guitarra mexicana. Ernesto García de León es como nuestro Brauer mexicano, ¿sabes? Porque él ya tiene un Claro. estilo más Y, ta- contemporáneo, más al lenguaje y así. también tiene material de estudios, tipo estudios que Sí, ha hecho él para digitar y todo eso. sí, para refrescar la técnica y cositas así, que son Y muy eso está como en importantes. internet, ¿no? Por si Sí, a alguien le sí, interesa, digo. Es de fácil acceso, digo. sí, y a lo que vamos, o sea, hay muchas obras formativas, muchos estudios formativos de Sor, de Brauer, etcétera, los que conocemos en el tronco de la guitarra, ¿no? Pero se han dado estos nuevos estudios como García de León, Julio César Oliva, y en fin, en Claro. muchísimos países más se ha dado también, ¿no? Y es a lo que estábamos diciendo hace rato, que a veces nos enfrascamos y nos quedamos ahí y como que nos ponen las manos encima y Claro, podemos ver claro, más, claro. ¿no? Sí, Nosotros sí. mismos nos limitamos tanto en la cuestión compositiva, tanto en la cuestión interpretativa. Uno va a concursos y todos tocan lo mismo igual, ¿no? Como decíamos hace rato. Y fíjate que una de las cuestiones que a mí me llamó la atención fue Chicoria, porque en la cueca, que famosísima cueca de Chicoria, mete el dedo pulgar, o sea, para hacer unas posiciones de este vuelo. Entonces estás Claro, hablando de lo que, me acordé de lo que decías hace rato, ¿no? De cómo él algo tan chiquito lo hace grandísimo y claro, no difícil, enaltece, claro. ¿no? Después conocí la obra de Chicoria más a fondo. Me costó tiempo. La chiloética fue un reto hasta personal, ¿sabes? Fue hasta Claro. el grado mental, espiritual de todo, en verdad. Dije, no, hombre, ¿qué es esto? Desde el primer compás ya tenía complicaciones, ¿no? Era Claro, pues, esa obra en especial es como tiene muy. A ver, yo no sé si por ahí va lo que quería hacer Chicoria, pero cuando escuchas esa obra, que está en YouTube y está en todas partes, la pueden buscar, tiene muchas raíces de Violeta, que sí, es como un poco la obra guitarrística que plasmó Violeta. Violeta era una tremenda compositora y creo que sí, a muchos también. guitarristas hoy en día siguen tocando sus obras para guitarra y que son algunos medios de estudio. Pero eso modal de traspasar, digamos, el mismo dibujo sobre la guitarra, genera un montón de sonoridades nuevas, digamos, que uno a veces no es tan consciente de eso. O sea, tras pasar el dibujito de lo corro por todas partes y ahí tengo un mundo completamente nuevo, o sea, y que no se recorre tanto. Sí,
e incluso tiene una sonata que es homenaje a Violeta Parra. Sí, esa es tremenda obra, tremenda obra. Eso está, o sea, como decíamos hace rato, hay millones de piezas y que nadie se atreve a tocar por el grado de dificultad, por el desconocimiento, no sé. Pero esta obra, sin duda, de Chicoria dentro de la música chilena para guitarra es tremendísima y muy Sí, importante, sí. así como en No, Argentina, sí, sí, Marcelo, sí. Un que aporte son cultural enorme. sí, y que son estos referentes que decíamos que agarran, volviendo al tema de la composición y todo eso, que agarran esto del folclore y lo llevan a la sala de concierto, lo llevan de una manera más seria y con unas dificultades que te encuentras que vale mucho Claro, la pena escucharlo y claro, explorarlo. sí, y bueno, como explicando un poco eso, ¿no? Pero es realmente complejo, digamos. Tal vez nosotros lo hablamos así como a la ligera, porque la idea es como abordar los más temas posibles dentro de este ratito que tenemos conversando. Sí, Pero sí, transitar esa vereda entre música de raíz o música tradicional folclórica, llevarlo a primero la guitarra sola, o sea, todas estas nuevas oportunidades que aparecen, y luego darle un carácter personal, digamos, ese es el verdadero desafío. Porque cualquiera puede hacerlo, digamos. No es tan difícil desde ese punto de vista. Bueno, tengo esto, bueno, vamos a ver qué sale. Pero la idea es de este es como, primero, enaltecer lo folclórico. Creo que esa es sí. la primera Y con, impronta que con todos se los ritmos marcan. también, ¿no? Claro, O y sea, también historia, hay mucha historia detrás de todo eso. Y para luego decir, no, esta obra es mía, tiene esta raíz, y le pongo el nombre. O sea, es mucho trabajo y a veces no es tan reconocido. En capítulos pasados hablábamos un poco de eso, de todo el trabajo que hay detrás de un guitarrista, ya sea para componer sus obras, para hacer grabar arreglos. sus discos, hacer arreglos. Entonces, un poco por eso nace esto, digamos, esta instancia de que gente pueda consultarte o pueda entender el trasfondo de lo que tú estás haciendo. Sí, Y fíjate que a mí me pasa con los arreglos, pues uno se da cuenta o tiende a poner mucha atención en primera la tonalidad, ¿no? En qué ujú, acordes lleva, en qué tono estamos y qué podemos hacer, ¿no? Qué variantes podemos mejorar en la armonía, cosillas así. Y la melodía principal, obviamente, ¿no? Pero aparte de eso, musicalmente hablando, cuando empieza uno por ahí, tiene que tener uno bien claro eso de hasta la forma de vivir de esa gente, palabras, comidas, o sea, toda la cultura la tienes que conocer de pies a cabeza. claro, tratar de mimetizarse de alguna forma para poder Sí, interpretar. sí, sí. Si no eres de ese lugar, pero sí tratar de leer mucho, buscar mucha información. Como tú ya lo decías, es un estudio a conciencia, en verdad. ¿Por qué? Porque al momento de que tú lo llegas a exponer, ya sea en una grabación, en una presentación, cuando lo quieras plasmar en una partitura, eh, va a ser más fácil darte a entender, ¿no? Va a ser más fácil, decir, no sé, tocar música de tal folclore y dices, no, pues yo viví un tiempo en ese país, en ese pueblo, Claro, en ese lugar, y me acuerdo de las comidas, de los atardeceres, entonces uno tiene más presente la vivencia del día a día de muchas cosas, ¿no? Sería lo más óptimo para tocar claro. folclore, porque fíjate que nos pasaba, ¿eh? Tengo un amigo que es de aquí mismo, de donde soy, pero se casó con una muchacha de la Costa Chica, ¿no? Y él tendía a tocar este ritmo de la chilena así como guapango, como decíamos hace rato, ¿no? Entonces, cuando llega a la costa a ver, vamos a tocar unas chilenas, sí, sí, y se hizo la convivencia, me platica, y, y le dijeron, no tocas mal, pero te falta algo, ¿no? Sí, no, porque ellos están acostumbrados a un ritmo de vida, Claro, es ¿no? su día a día.
es como, como una cápsula, ¿no? Donde están ellos día a día, la convivencia, muchísimas cosas. Y pasando, no sé, año y medio, él se fue a vivir allá con su esposa. Eh, Me dice, ¿sabes qué? Ya aprendí, ya me incorporo mejor, ya me va mejor con estos ritmos. Claro, tenía que internacional, pero desde otra parte, no Sí, necesariamente desde el lugar de la guitarra. sí, sí. Con, Entonces con, con Oscar, ya era un trabajo sí, sí, más, más de convivencia en el lugar, con las personas, con muchísimas cosas, ¿no? claro, Entonces, quieras o no, todo eso influye muchísimo. Ejemplo, siempre decimos, para un mexicano va a ser más fácil tocar una ranchera que para otra persona, ¿no? Porque es lo que tenemos día a día, es un ejemplo, ¿no? Al igual para ti, no sé, ahorita que ya llevas pues tiempo viviendo en Argentina, ya conoces más la música también de ahí, la forma de vivencia, del lugar. Entonces ya es, claro, sí, te embarcas en como en el día a día, digamos, como que estás sí, 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 todo el acostumbras con tiempo la vida, absorbiendo información, digamos, y es algo muy sí, loco, porque es algo que no, que, o sea, si bien hay mucho material en internet, pero no basta con eso, o sea, hay lamentablemente y por suerte a la vez, todavía se requiere esto del viaje, del conocer. Y es muy loco, pero por eso es muy necesario que el músico esté viajando y conociendo constantemente, porque es la mejor forma de poder enriquecer su música y sí, conociendo a la gente. Con Oscar, por ejemplo, Oscar Latorre, con el primero que hice es esto, y contaba anécdotas de cuando tocaba con maestros cultores, digamos, y él me explicaba que su forma de ver la música era muy distinta, o sea, desde cómo tenían las manos, de cómo tocaban, era algo que no, que por más de escucharlo, digamos, por más de tener un oído hiper desarrollado y entender, no, mira, esta persona no tenía uñas para tocar. Eso es casi imposible de hacer, tienes que estar ahí, sí, sí, digamos, tienes que estar ahí. Y es algo muy lindo igual, es un trabajo tal vez muy poco valorado, pero es tremendamente lindo. sí, totalmente. Y todo esto, quieras o no, estos compositores que hemos mencionado lo han vivido, lo han llevado y lo han expuesto de una manera tremenda, ¿no? En el caso de la guitarra mexicana, Ernesto García de León tiene una obra que se llama El Viejo, que hace alusión a la despedida del año viejo y la entrada del año nuevo, ¿no? Entonces, en Veracruz se hace una festividad, ponen a un viejo, un muñeco de paja, trapo, y lo prenden, lo golpean, porque pues ya se están despidiendo del año viejo, ¿no? A eso se Claro, refieren con el viejo. Entonces, este tipo de costumbres tienes que conocerlas, vivirlas o leerlas claro, ya, sí, mínimamente, ¿no? O del autor que te está platicando estas cosas, pero eso te va a ayudar a plasmar mejor la pieza en este tipo de música que es la fusión del folclore con la música de concierto que se da, claro. ¿no? Y hay otra que es variaciones sobre un tema veracruzano, porque él es del estado de Veracruz, este compositor, y pues igual, tienes que conocer cómo tocan, los estilos que tienen, y estas variaciones son muy bonitas, Sí, y así muchísimos, hay otros compositores así, mujeres también, Anastasia Guzmán, que ella es como que más metida todavía en la cuestión del folclore y la guitarra de concierto. Prácticamente se ha metido muchísimo en ese estilo. Paola Josefina es otra compositora también muy joven que de hecho hizo una pieza bueno, hizo 5 piezas. Una está inspirada en el estado de Guerrero, en la chilena y todo esto, pero quieras o no, tuvo que recorrer todos estos espacios, ¿no? Todos estos estados, costumbres para llevarlo y plasmarlo. Volvemos al mismo claro, tema tuvo de la que ciudad. transitar ahí. Sí, sí, entonces, eh,
cosa que Agustín Barrios logró en muchas cosas también. Tenemos ejemplos como la cueca chilena de Agustín Barrios. Claro, su obra, sí, sí. Que fue de una de las Sí, primeras sí, obras, diría, que se tomaba de Chile a la guitarra clásica, digamos. sí, 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 Que, o sea, totalmente. que lo hacía otro compositor, digamos, Y porque no era chileno. sí, y si nos vamos a cuestiones un poco más allá, desde los pianistas como Chopin o Franz Liszt, que agarraban las danzas, por decir, Liszt agarró las danzas húngaras, Chopin las polonesas, porque pues, era lo que a él eh, pues siempre le ha representado por ser de Polonia. Eh, para nosotros en nuestros países, acá en América, sería lo mismo también, ¿no? Es simplemente, como decías hace rato, no se le da el valor que requiere, que Claro. de verdad necesita, ¿no? Porque ves a miles de pianistas tocando la polonesa tal de Chopin, pero nunca ves tocando música de su país, tal vez cuando no son ni de ese país, ¿no? Claro, Y claro, sí, fíjate sí, que sí. En Europa y muchas partes de Sudamérica se da este tipo de movimientos donde sí se aferran más a su raíz, ¿no? Y Sí, cuestión algo que que tenemos que aprender. acá en México en la cuestión ya de concierto pues no se ha dado tanto, siempre es como que no, la música folclórica, no, no. Sí, y como decías hace rato, si supieran que la música folclórica es súper, hiper, mega difícil, no es tan así de, sí, ya aprendí el ritmito y ya está, ya sé. Claro, sí, sí, como que se entiende o se tiende a como a disminuir un poco esto de lo folclórico, como que, claro, como ella escucha un par de temas, ya si el rasgueo va por acá, ya, con eso zafo, digamos. Sí, sí, sí. Y aquí en México, pues ha habido guitarra desde 1772 aproximadamente, eh, por la cuestión de la colonia española. Eh, pero te digo, estas influencias empezaron a hacer obras mexicanas ya a partir de 1776, pasando por muchas épocas. Ejemplo, otro compositor que se llama Margarito Damián Vargas en la época de Porfirio Díaz, estamos hablando de 1910 Claro, aproximadamente. Y pasando hasta esta época de Ponce, que curiosamente que con la vida encontró a Segovia y hicieron una mancuerna muy buena, ¿no? Y ahí explotó todo lo que tenían que hacer para guitarra para este señor claro. y Ese era su camino. posteriormente, sí, sí, y posteriormente dentro de la guitarra ya vienen otros compositores, Juan Elguera, Julio César Oliva, García de León, en fin, muchísimos. Y que como comentamos, es música que no, pues a todos los que estamos en este tema de la guitarra, pues nos debería de picar más la curiosidad, ¿no? No nada más con la música mexicana, sino con muchísimas más músicas. Claro, Pero desde el punto de vista, siento que la música mexicana ha tenido ese mal concepto tal vez, ¿no? De que la música mexicana, sí, Manuel M. Ponce, si hablas de concierto. Música mexicana, sí, el mariachi, sí. claro, La música mexicana, sí, Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, no, que no les quitan los méritos, obviamente, ¿no? claro, Hicieron bella, tienen historia, pero hay muchísima más música. E incluso a nosotros como guitarristas mexicanos nos debería de competir hasta en la misma escuela debería de haber una materia, creo yo, sobre la historia de la música en tu país, ¿no? claro, Siempre como se algo más, llevarlo a lo tradicionalmente, institucional, dice. sí, sí. Como te digo, siempre Oye, se Jalil, se engloba y ya, no pasa nada. claro, claro, sí. Se pasa ahí como, bueno, siguiente. Sí, sí, Oye, ya. ¿te parece si no tocas algo más como para ir cerrando?
y Claro, respondemos claro, un par de cositas que te acuerdas de lo de las preguntas. Estaría bueno como que nos contaras si nos puedes brindar alguna rutina de estudio que haces, ya sea de claro. ejercicios, algún consejito para abordar arreglos, también eso estaba en las preguntas y con eso ya Sí, damos paso a cerrar este tremendo capítulo de mucha información y espero que muchísima. también la gente pueda revivir este capítulo y pueda buscar los nombres, porque hay mucha información aquí que el maestro nos brinda. Bien, vamos a escuchar de Margarito Damián Vargas, que es un compositor de acá del estado de Guerrero, de esta época de 1910. Es una danza que se llama Adiós a Acapulco. Esto ya es un poquito más de la cuestión que decíamos, un poco más seria, eso ya un poquito despegándose del folclore y viviendo más en la época que se vivía en ese entonces en el país. Perfecto. Okay. Gracias, gracias. Muy lindo, Felipe, Eh, muy lindo, eh, de verdad. esa, y aquí podemos ver bien reflejada esa época. Si te das cuenta, da aires de repente como de Tárrega, como de Barrios, como de Claro, esa sí, sí, guitarra sí, un sí. poco de esa Bien época. romántico igual el estilo. Sí, sí, entonces estamos hablando de ese México de 1910. Y es Tremendo. música, te digo, que necesita más difusión, no es una música que no tenga valor. Te das cuenta las estructuras, cómo está hecha, la forma también sensitiva que tiene. Y esta No música poder, de este compositor sí.
actualmente se encuentra eh, en un álbum para piano, pero muchos nos atrevemos a decir a que fue de los primeros guitarristas mexicanos, porque pasaba el caso de como de Schubert o de Paganini, que no tenían piano como otros músicos por cuestiones de posición económica, pero tenían Claro. más acceso a la guitarra y por eso hay versiones o obras para guitarra de muchos compositores de estas épocas y la guitarra lo ocupaban para guiarse, ¿no? Para hacer sus composiciones y demás. Al no tener el piano, pues tenían la guitarra. Y Margarito Damián Vargas eh, tiene esta particularidad de que se apoyaba en la guitarra. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea, y digo nosotros porque el maestro Edwin Colchero Mazón, que es de acá de Guerrero, pero es del lugar de donde nació Margarito Damián Vargas y vivió, que se llama Tixtla, eh, nos hemos dado la tarea, él empezó con la iniciativa, a mí me llamó la atención porque curiosamente la escuela donde yo estudio música se llama Margarito Damián Vargas, pero nunca, y esa es una de las cuestiones que a veces está mal, ¿no? Y muy mal, porque sí nos enseñaban quién fue y todo, pero no nos dijeron, ¿saben qué? Aquí está este arreglo para conjunto de cámara o para Claro, solistas sobre música de Margarito Damián Vargas. Vamos a difundirla y a rescatarla más, ¿no? Entonces nos hemos dado la tarea de hacer adaptaciones para guitarra de la música de Margarito Damián Vargas. Y si te das cuenta, nos queda, pero súper cómodo, fácil, claro, sí. cómodo, se escucha bien. ¿Por qué? Porque él originalmente lo hizo en una guitarra. Esas son las cosas que hay que explorar también, ¿no? Claro, mira, Muchísimo. Jalil, aquí Álvaro dice, saber el contexto que relata ayuda a poder visualizar la música, y hay mucho de cierto en eso, que como que adornas cada hora que has tocado y como que le da mucho más sentido a lo que estás tocando. Y qué lindo que la gente Sí, también pueda sí, percibir eso, es tremendo. muchísimas gracias. Y prácticamente en las presentaciones que tenemos, eh, cuando no estamos pues con cierto grupo de personas que conocen el instrumento y demás, ¿no? Sí tratamos de hacer esto, de especificar bien qué es lo que va. Y como comentábamos hace rato, eso fue un tiempo. Actualmente, de un año y medio para acá, en mis presentaciones, sí me he dado la tarea de ir especificando pieza por pieza casi. O Claro, tocar dando dos más piezas, tocar información y hablar. aparte del nombre, digamos. Sí, sí, sí. Tocar dos piezas y hablar, ¿no? O cositas así. ¿Por qué? Porque como comentábamos hace un rato, o sea, nos estamos exponiendo a, a un nuevo repertorio, por así decirlo, a un repertorio desconocido. Entonces hay que darle a la gente igual que te va a ver, ¿sabes qué? Esto se llama así, es de tal y la fecha, pon ciertos datos, gente a esto Claro. que comentamos, ¿no? Precisamente nos ayudan a tener más claro en cómo, como decía, visualizar bien todo, ¿no? El contexto y que quede bien clarito y le puedas entender. Claro, también, sí, sobre todo para gente, si es que hay alguien que no es de la región o del país que está mirando y cayó justo un concierto, Sí, esa sí. data viene como anillo al dedo, Sí, así es. Ah, ok, ya tiene sentido, ¿no? claro. Jalil, mira, dos cositas, a ver, me gustaría ver tu guitarra, ya esto es muy de intruso, pero esta es Claro. de Pino Abeto la tapa, ¿no? Sí, Que está muy linda. Es esa, luthier mexicano, ¿no? sí. Se llama, quien me hizo la guitarra se llama Gabriel Hernández. Gabriel Hernández. Es un señor ya de experiencia con la guitarra. Y pues igual tiene sus descansabrazos. Claro, apoyabrazo incorporado, ¿no? No, no es Sí, ese que sí. se desmonta. No, este está incorporado. Tremendo. Y igual,
Está muy linda, Sí, muy esta la bella hizo el año 2017. Se la encargué como con un año de anticipación porque es muy buen guitarrero. O sea, ellos se denominan como guitarreros acá en México y es de los mejores, ¿sabes? En la cuestión. Ese es otro de los casos, ¿sabes? Que también debemos de explorar como guitarristas, debemos explorar muchísimo qué guitarra vamos a tener. Claro, A sí, veces, sí. ¿Dónde a vamos a veces reproducir lo que estamos haciendo? Exacto, a veces nos vamos por el nombre del guitarrista, por el nombre de la guitarra, con cierta mercadotecnia, por así decirlo, cuando sabemos que todos tenemos formas diferentes de dedos, de manos, brazos, en fin, todo el físico. Y a algunos les queda mejor una guitarra, a otros no, otros prefieren de madera diferentes, en fin. Pero este guitarrista de ejemplo, eh, Roberto Ausel, él es uno de los intérpretes de la música folclórica que ahorita se me viene a la mente, que ha rescatado mucha obra de Atahualpa Yupanqui, de Piazzolla, de muchísimos compositores, y que en verdad él ha estado en esa búsqueda también, fíjate. Como Quieras esa o búsqueda no, sonora. sí, sí, sí. Y volviendo a lo de la guitarra, te decía Gabriel Hernández en Paracho, Michoacán, que es donde conocemos nosotros como la capital de la guitarra, porque todos se dedican a hacer guitarras ahí, Uf, y desde años súper atrás. Entonces, él ha ganado varios concursos ahí, aparte de que él es una persona muy noble, muy tranquila, y eso se ve reflejado en el trabajo, quiero decir. es muy prolijo entonces. Sí, sí, es muy bueno a mi gusto, ¿no? Habrá quien no les guste. Te digo, eso es una exploración que cada guitarrista debe ir haciendo. De no conformarse a la primera de, mi maestro trae esta guitarra, yo también. De que, ve, todos mis compañeros traen esta y yo también. Claro, claro, es medio como las zapatillas, ¿viste? Si todos están usando una marca, bueno, nos vamos por ahí. Sí, sí, algo así, ¿no? Pero sí. Y quiero o no, todo eso también es parte de la reflexión también de un cierto estudio de uno mismo como guitarrista y del, pues, que siempre vamos a estar en la búsqueda, creo yo, también de algo mejor, siempre. Siempre hay Claro, un punto, creo yo, ¿no? Donde dices, necesito otra cosa. Ya estoy, mi sonido ya está, o mi música, siento que necesita otro toque, o no sé, es es un ir y venir siempre, ¿no? De estar explorando, tanto en claro, la siempre te música vas como en... poniendo en duda constantemente y vas cambiando tu forma de primero de afrontar la música y de tocarla. Sí, sí, sí. Y después el instrumento también es importantísimo, ¿no? Claro. Bueno, Así es. ¿qué más nos queda? Si nos puedes dar algún consejo, ya sea tanto de técnica, de cómo abordar la guitarra para gente que se está iniciando, o tal vez recomendar alguna música, como para ir cerrando, para que luego nos des dónde podemos encontrar tu música, cómo te podemos contactar, si es que alguien que está viendo por ahí que es de este lado quiere aprender más sobre guitarra Claro. mexicana o ¿te parece? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, sí, sí. Pues creo yo que de una de las prioridades que se nos pasa mucho es nuestra propia persona, ¿sabes? ¿En qué sentido? Cuando uno empieza a estudiar, a veces exagera y no logras nada, ¿sabes? En la cuestión de tiempo. Mm, ejemplo, yo me aventaba con tus 5 horas y no aprendía De nada. estudio, dice. Sí, en la cuestión del estudio, ¿no? Ok. Me aventaba 5 horas, no aprendía nada, no avanzaba nada. Entonces,
Una de las recomendaciones, creo yo, es ser más consciente de lo que estás estudiando. ¿Cómo logramos eso? Pues a mí me ha funcionado estudiarlo súper lento, ¿sabes? Igual con metrónomo y todo lo que tú gustes, pero lento. ¿Por qué? Porque eso me hace ver hasta cuando estoy cambiando el dedo, ¿no? Ejemplo, estoy aquí y necesito pasarlo acá y es acá, lo visualizo totalmente. Ajá. Y son cosas que a O veces sea, agarramos y la del prueba es mínimo muy fácil. movimiento, digamos, vas Sí, sí, entendiendo eso. sí, las posiciones, cómo va coordinándose una con otra, dónde podemos aventar el dedo y en fin. Esa es una de las cuestiones que nos ayudan mucho y hacer siempre eso de las secciones de estudio. Ejemplo, si estudias 2 horas, agarrar 45 por 15, ¿no? 45 viendo técnica, 15 de descanso, ejemplo, cuando vas empezando. Porque a veces uno sobreexplota los músculos del cuerpo. Te digo, uno no tiene conciencia de su mismo cuerpo y que podría pasar a afectarnos posteriormente y Claro, dejarnos sin tocar un buen tiempo o en casos extremos para siempre, ¿no? sí. Esa es una de las recomendaciones, creo yo, primordiales y que no se nos debe de escapar, lejos de lo que hagamos de técnica, de todo, eh, sí establecer bien los tiempos en los que vamos a estar tocando, estudiando y abordar siempre temas que nos gusten, obviamente, ¿no? Porque a veces llegamos a tocar cosas que no comprendemos también, Claro, algo que que las motive la práctica, digamos. sí, sí, digamos eso, y eso es primordial, como si la pieza te estuviera hablando, vaya, ¿no? Si ya tú la conocieras desde hace años, es ahí donde uno empieza a generar, una vez me preguntaban que cómo lo hacía para yo escoger mi repertorio. Entonces yo les decía, tengo que estar muy, pero muy, muy seguro de que conozco o de que me llama mucho la atención. Tal vez suene un poco chocante, decimos acá en México, ¿no? Pero es así como también uno se olvida a veces de disfrutar, ¿no? Cuando está tocando. Llega uno al momento de estar tocando y si me equivoco, y hay harta gente, y empieza uno a generar ciertas cosas que no van. Entonces, Claro, también esta metodología de ir buscando qué es lo que vamos a tocar es con algo que nos sintamos cómodos, algo obviamente de acuerdo a nuestro nivel, poco a poco, y hacer un estudio consciente. Eso es primordial y es muy, pero muy preocupante también porque muchos no lo hacen, ¿sabes? Muchos claro, agarran sí, sí, sí. lo que sea y mira, yo ya toco esto y ya tienen nivel. No, cuando hay cosas más sencillas que, como decíamos hace rato, puedes explotar muchísimo más musicalmente, lejos del virtuosismo, que no digo que esté mal, pero hay cosas muy importantes como la musicalidad que a veces nos olvida también. Claro, Esa parte sensitiva, ¿no? De sentirte familiarizado, sentirte tranquilo tocando piezas. Esa creo yo es una de las recomendaciones que me ha servido muchísimo en lo personal, que muchos maestros me llegaron a decir y que ahora comparto con ustedes, que pues en verdad sí, 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 me ha funcionado. En lo personal sí es así como ¿sabes? Escucho algo y digo, wow, eso sí, sí me llegó, ¿no? A las entrañas, lo claro, sentí, ¿sabes? Esto sí, esto sí lo puedo hacer. claro, eso lo Yo, tengo que yo, yo me tocar. inclino, yo me inclino hacia ese lado, ¿no? Nos pasaba últimamente ahora con la cueca tuya, que está de mis penumbras, está, que dije, wow, esto está súper bueno, ¿sabes? Y que Claro. es, Oye, y aparte, aprovechando el momento, ¿no? Jalil me pidió una obra, yo no tenía la parte y muy rápidamente traté de armarla para que pueda tocarla.
Y nada, estoy eternamente agradecido. Una cosa que alguien reconozca tu música y tenga intenciones de tocarla, yo creo que es como uno de los objetivos principales, así que muchas gracias por Sí, eso. no, gracias a ti por compartirlo, porque estas cuestiones, ejemplo, yo entré a ver esa emisión que hiciste de ahora de estos directos y la estabas tocando y rápidamente fue así, inmediato, dije, esa obra está muy buena, ¿sabes? Muchas gracias, Son, muchas gracias. son cuestiones eso es un ejemplo de lo que a mí me pasa, ¿no? Claro, generas Obviamente, como cierta ahí. cuando uno está en la escuela, cumples, ¿no? Con lo que te piden y con muchos compositores grandísimos, extraordinarios, y cumples, pero a la hora ya de formar un repertorio también tienes que ir viendo qué es lo que te va a favorecer más. Y es como Claro. comentamos con la composición también, ¿no? Ir encontrando el caminito que te vaya llevando también. Sí, Sí, no, es eso tremendo. yo de metodologías de estudio, eso es. Muchísimos, se encuentran uno muchísimos ejercicios, Carlevaro, en fin, Claro. hay un montón de material, ¿no? Pero es eso, ser más consciente de lo que uno está haciendo con la guitarra, con los dedos. Entonces, como, a ver, voy a tratar de hacer un resumen de lo que estabas diciendo. Entonces, primero, tener un trabajo organizado, ¿no? Un estudio organizado eh, con respecto a los tiempos de ejecución del instrumento y de descanso, que es muy importante. Y otra cosa que es que al menos yo lo uso mucho, el tocar lento, hay gente que cree que es tocar lento para ir tocando más rápido. Pero muy por el contrario, el tocar lento es para generar un movimiento más amable a la mano. Porque, sobre todo en la guitarra solista, uno tiene que ser lo más ergonómico posible y gastar la menos fuerza innecesaria, digamos. Y ese es Sí, el único método que hay, es poder digitarlo lento, entender, bueno, en esta parte tal vez no deba presionar tanto, o mejor hago cejillo, como esas cosas. Pero creo hay muchos guitarristas jóvenes que empiezan lento y le empieza a subir al metrónomo cuando ya van en 120, ya está, otro día, ¿no? Pero a veces practicar, no sé, un tiempo largo, lento, te va a enriquecer mucho más a la hora de tocar rápido, si es la finalidad, ¿no? Pero creo que es sí, súper importante eso. sí, sí. Y, y, y sí, totalmente, porque nos hace exactos, ¿sabes? Es Nos más da más preciso, sí, precisión, mucho más preciso. somos más precisos. Entonces, al momento de presentarnos o tocar para nosotros mismos, eh, somos más seguros también. ¿Sabes? Ya esto ya lo tengo, ¡pum! Y que esté súper difícil la posición o lo que sea, lo tenemos más presente. Claro. Creo yo que eso es pero muy importante. Porque suele pasarnos, a todos nos ha pasado, que nos presentamos y por nervios, por cierta cosa, situación, a media obra empiezas a titubear, ¿no? Claro, ¿Qué la fuerza se posición va? empieza a perder. ¿Sí? En qué posición vamos? ¿O qué está pasando? ¿No? Entonces eso nos vuelve más precisos, esa es la palabra, más precisos al momento de tocar. Así es. Tremendo consejo, muy, muy buen consejo. Bueno, maestro. Em, con esto cerramos. No sé qué te parece, qué te ha parecido esta charla. A mí ha sido realmente muy enriquecedora. Agradezco mucho tu participación y tu motivación, sobre todo por exponer de los ritmos. Espero podamos tal vez repetirlo, porque hay mucha información que nos faltó por pasar, digamos. Tratamos de pasar muy a la ligera, pero está muy interesante todo lo que hay detrás de todo esto. Sí, Em, pues te agradezco por el espacio, a todos los que nos siguieron igual, eh, un fuerte abrazo y saludo. Y sí, yo me la he pasado aquí encantado, encantado. Genial. Y siempre es bueno compartir. Y esa es una de las cuestiones que también se nos olvida, ¿no? No nada más como músicos, sino como personas.
compartir siempre, ¿no? Conocimientos, aventuras, en fin, ciertas cuestiones que al final de cuentas no nos vamos a llevar a ningún lado, Claro, claro. ¿no? Sí, 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 es verdad. Morir la persona, puede pasar algo y el conocimiento no se va con nosotros, ¿no? En cambio, se puede perder Claro. y Maestro, siempre es por bueno favor, compartir. adelante con su información, si quieres, si vas a tener algún concierto online, si es que estás dando clases, primero, cómo podemos contactarte, tus redes sociales y todo eso que hoy está muy en boga, por favor, adelante. Claro, pues en Facebook, en todas las redes sociales me pueden encontrar con mi nombre, que es Jalil Mozo Castrejón. Si quieren más información sobre la guitarra mexicana, eh, sobre muchas cosas que hemos hablado aquí, con mucho gusto estaré atendiéndolos si quieren conocer más sobre obras, estudios que pueden montar, con mucho gusto también. Y sobre las clases, fíjate, yo tengo una academia de guitarra que igual estamos impartiendo clases online por esta situación que estamos pasando a nivel mundial pero aún así, si gustan, eh, pueden contactarme por las redes sociales, estamos para servirles y ahí nos manejamos todos, creo, ahorita, ¿no? Claro, sí, sí, Estamos esa es ahí. la que va. Igual aquí con el amigo Sebastián, pueden contactarnos en YouTube, Spotify, en todas las plataformas digitales pueden escuchar nuestras cosas que hemos ahí grabado y hecho. Y pues nada, un agradecimiento y yo me la he pasado súper genial. Cualquier otra intervención que podamos tener, con muchísimo gusto estamos para estar aquí compartiendo. Genial, genial. De seguro se va a repetir y espero que la gente también se sume de vuelta. Bueno, maestro, te mando un abrazo, que tu familia esté muy bien, los mejores deseos para ti. Espero que en algún momento nuestros rumbos, nuestros caminos nos acompañen y podamos hacer algo juntos. ¿Por qué Claro, no? Sería muy enriquecedor y nada, te doy de nuevo las gracias, muchas gracias por participar. También extiendo, si tienes algún amigo guitarrista, también muy bienvenido es, sobre todo si tiene mucho material como tú para charlar, digamos. claro, Y, estaremos y nada, invitando nada, a más gente para que se sume a esto y siga haciéndose más esta comunidad y con mucho gusto. Yo sé que la vida siempre pone a las personas en el momento justo y preciso, ¿sabes? tremendo, En algún tremendo. momento tendremos que hacer algo y así será. Y no, yo encantado en verdad de la vida y pues Bueno, por ahí se están escapando algunas cosas, pero igual te mando un fuerte abrazo a todos los que nos siguieron y pues, más, hay que seguirnos cuidando y reciban pues muchas bendiciones. Y no hay de otra, hay que cuidarnos mucho en estos instantes. Un fuerte y abrazo a sí, todos. bueno, tremendo. Con esto nos despedimos, gente. Muchas gracias a todos por ser parte de esto. Mañana también voy a estar con una guitarrista de Costa Rica, y el sábado también con una guitarrista argentina. Por fin se vienen las mujeres y hay que apoyarla. Así que nada, Jalil, te mando un abrazo grande, a la gente también un abrazo grande en sus casas y hasta pronto, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Hasta luego.